Pues ahora ya tenemos los elementos. ¿Y ahora cómo los ordenamos? Vale, para ordenar los elementos hay la manera fácil y la que explica el mal profesor, que puede ser, o la manera más complicada. Voy a hacer un híbrido, porque la manera fácil... vamos a ver qué errores tiene la manera fácil para luego corregirlos y decirlo de la otra manera. Porque es más rápido. Porque de la otra manera me echaría aquí 4 horas. Entonces, vamos a ver. Alguien se inventó una serie de... Bueno, alguien se inventó incluso las marcas, puede que se lo inventaran. Una serie de guías, normas o reglas para colocar las cosas de manera muy sencilla y simplificada en ciertos puntos de la fotografía y que supuestamente causan interés en el espectador. Bien. ¿Alguna vez cuando estáis manejando vuestra cámara, de repente, sin saber por qué, en la pantalla de atrás, o incluso en vuestro propio visor, se ponen unas líneas así? Como una parrilla. Una parrilla que tiene esta forma, que es como si fuéramos a jugar en la cámara del 3D. Bueno, pues esa parrilla viene porque se supone que es una chuleta de dónde distribuir nosotros los elementos en el encuadre de nuestra fotografía. Cuando estamos, por ejemplo, esto viene más o menos, bueno, supuestamente, estos son pajas mentales que yo las leo, que a lo mejor son verdad o son mentiras, pueden tener cierto sentido. Cuando nosotros tenemos un folio, una carta o cualquier cosa, siempre tenemos unos puntos en las cartas, cuando leíamos, que tienen sus ciertos puntos importantes. Por ejemplo, digo una cosa, digo no sé, intentamos hacer así. Voy a hacerlo más sencillo. Pesos, chips, firmado, tal. Vale. Eso lo llevamos haciendo culturalmente desde hace siglos, ¿no? Desde que, bueno, la imprenta, incluso antes cuando se escribían letras a mano. Bien, si yo ahora, por ejemplo, cojo y digo cuáles son las partes del texto en las que más me paro, en las que más me fijo, que marcan unos límites del sangrado o del borde con respecto al límite del papel, y yo voy a poner aquí, tengo este límite aquí, que es donde me paro para saltar el de abajo, luego me fijo en la despedida y el filo. Y entonces tendríamos como 4 puntos, ¿no? Entonces, a costa de, culturalmente, los occidentales, porque en Asia o en otras, o en Oriente Medio, pues, la escritura es diferente, leemos de otra manera, nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces tenemos más o menos, empezamos aquí, hacia allí, vale, y hacemos como un 2, ¿no? Vamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Luego vamos a ir de izquierda a derecha. Vale, pues hay alguien que dijo que estos son unos grandes puntos de interés a la hora de nosotros ver cualquier cosa que esté encuadrada. Un encuadrado es como un frame de una fotografía. Entonces, tendríamos el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Ok? Y los dividen perfectamente en tercios. Esto es un tercio, esta línea también marca un tercio, esta línea marca un tercio, esta de aquí también marca un tercio, las paralelas horizontales también marcan tercios y las verticales divididas en tercios. Y esto le dieron el nombre de que es interesante porque estamos acostumbrados los occidentales culturalmente a observar esos puntos con más detenimiento que otros, que son puntos de interés. Y entonces colocamos nuestros motivos y nuestros sujetos en esos puntos. Ejemplos. Yo no estoy muy de acuerdo con esta. De hecho, para aprender está guay, yo aprendí con ella, pero luego lo que provoca es que todo el mundo hace las cosas igual. Es decir, si os digo aplicar la regla de los tercios, todos aplicáis la regla de los tercios, siempre las cosas están en el punto 1, 2, 3, 4, es aburridísimo, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo y lo podemos aplicar por alguna razón cuando queramos, pero no tenemos por qué hacerlo obligatoriamente porque se llame ley, porque se llame regla, ¿vale? De hecho, hasta mis ejemplos no son de todo buenos, pero bueno. Vale. La que a lo mejor más vale es esta, ¿no?
Es el plan. Si yo esto lo divido ahora en esta parrilla, ¿dónde está el caracol? En el punto 3. Aquí aparte se cumple otra norma, entre comillas, que es la norma de la mirada, o del movimiento en el que se mueve un objeto, nuestro motivo principal. Por ejemplo, si esta foto aquí se corta, aquí podríamos decir, tenemos también así más o menos los tercios, y aproximadamente, bueno, está en el tercio inferior, pero el caracol está en el punto 4. Está en el punto 4 y aparte se está marchando. Está como... ya me choco, ya me voy a escapar de ahí. Compositivamente o técnicamente es más correcta la fotografía en la que yo dejé el aire y el espacio hacia el que se mueve el caracol que la que visteis ahora, donde yo el caracol lo tengo como muy encajonado. Esta fotografía a simple vista es más incómoda de ver o crea más tensión que la otra, que me da como muchísimo más sosiego, porque dejo mucho más espacio hacia donde se está dirigiendo. De la misma manera que si yo, en vez de un caracol, es una persona, la persona está aquí y está mirando hacia allí y deja el aire y el espacio hacia donde está mirando mi sujeto, tuve una sensación. Y si de repente lo que hago es que... esta es la foto, yo miro para allí. Está bien hecha. ¿Está mal hecha? No, es diferente. Ahí estoy dando la espalda a algo y aquí estoy mirando al caracol. Aquí estoy como... me huele el caracol, no quiero saber nada, tengo a alguien detrás de mí. Y aquí estoy como... bueno, estoy en un caracol que viene hacia mí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿dónde colocáis a una persona al borde de una fotografía, o en un lateral de una fotografía, y mira o se mueve hacia un lado a otro, va a dar significados diferentes? Pero no por si está mal, por si está bien. Cuando alguien os diga, es que hiciste mal la foto porque está mirando para allí, y digo, pues la hice porque me da la gana. Quiero que mire fuera de él. Pero bueno, saber por qué lo hacemos, ¿no? Pues, yo la hice así, ya está. Tiene una implicación. Sí, dime, jefe. Eso es una duda ahí, que la tuve siempre. La colocación del objeto a fotografiar, ¿tú cuándo consideras que ese caracol concretamente? ¿El punto 3 sería el punto ideal para dejar el aire hacia la derecha? Claro, bueno, sí, es una elección personal y no podría decir que uno es más ideal o menos. Es el que yo cuando lo fotografié lo sentí, por ejemplo. Pepe se está refiriendo a, por ejemplo, vamos a hacer otro recorte de la fotografía. Eso del aire es un asunto importante. Y vamos a dejarlo así. Vamos a ver un momento, vamos a recortar. Esta vez sin 16 no menos, que pueda quedar mejor. Vale. Y en vez de ponerlo en el punto 3, como lo hemos puesto, lo vamos a poner en el 1. Vale. Ciertamente esta fotografía funciona... No, eso sí, porque la he cerrado mucho. Pero funciona mejor así que de la otra manera. ¿Sabéis por qué? Porque no solo la posición del caracol que está aquí en el punto 1 es un punto de interés per se, para eso daría lo mismo el 1 que el 3. Es que aparte tengo una línea que se ve más o menos que refuerza esa direccionalidad. Y sin embargo, yo en la foto total, aquí arriba tengo un mogollón de espacio vacío que a lo mejor no me dice nada. Si no me dice nada, pues voy a por el caracol. Y esta composición puede ser más atractiva o no. Pero bueno, insisto, son elecciones que hacemos. Pero por lo menos saber que donde colocamos las cosas implica mensajes visuales diferentes. ¿Sí? O sea, no hay una regla, digamos, de... A ver, las reglas... va a distribuir el elemento... Vamos a considerarlo como guías o consejos, ¿vale? Más que como reglas. Se puede llamar como guías o consejos. Entonces, ¿de dónde podemos colocar las cosas según lo que queramos transmitir? No es lo mismo una fotografía de una manifestación, donde aquí tenemos un montón de antidisturbios con sus portas. Y luego aquí hay una persona que se está marchando hacia allí, se está escapando,
que es como, bueno, está cargando, que si la persona va en la otra dirección. Hay veces que estas cosas son muy obvias, pero hay otras veces que según el punto de vista yo las puedo jugar. Yo puedo decir, vale, voy a poner aquí y así con el ángulo este parece que ese tío está más cerca de los antidisturbios de lo que realmente está, y que es mucho más bravo de lo que realmente es. Y a lo mejor si me pongo otro punto de vista, se ve que está a tomar por culo de ellos. ¿Sí? ¿Lo pillaste? ¿No? Vamos a retomar donde estábamos antes. Estábamos hablando de esa guía o consejo de colocar las cosas en los tercios y vamos a ver algún ejemplo más que el del cálculo. Y así me va a servir también para explicar otra cosa. Esta fotografía también. Voy a tener el esquema aquí más o menos. Para explicar una cosa más. Tenemos aquí un punto, que es la luna, y tenemos una forma, o un volumen, que es la... Bien, si ahora más o menos nos guiamos un poco por lo de la regla que estamos haciendo los tercios, pues tendríamos este tercio, y este. Vamos a considerar punto 1, 2, 3, 4. Vale. La luna exactamente no estaría en el punto 2, que el punto 2, por ejemplo, podría ser aquí. Está algo más separado en el encuadre. Esto tiene una razón, ya la voy a explicar. Y luego sí que podemos considerar que la torre está más o menos alrededor del punto 4. Digo, perdón, 3. Bien. ¿Por qué he colocado los dos elementos así? Vamos a hacer una visualización de que estuviera colocado de una manera distinta. Vamos a suponer que tenemos un eje imaginario y vamos a dejar que el torre estaba aquí, pero yo, a ver si estoy aquí, me doy unos cuantos pasos a la derecha, bastantes pasos a la derecha, bastantes pasos a la izquierda, me muevo hacia aquí y entonces dejo la luna encima de la torre. Fijaros que no está aquí la luna está aquí. Cuando ocurre eso, yo tengo una imagen que, si hago aquí una balanza, tengo dos elementos en el lado izquierdo de la fotografía y tengo una parte de la fotografía, un eje en el que no tengo ningún tipo de elementos, tengo un espacio vacío, un espacio negativo y un espacio negro. Bien, visualmente nosotros, si consideramos que eso es una balanza, tenemos aquí dos elementos que pesan y entonces lo que ocurre es que nuestra fotografía, si la ponemos en una báscula, se cae a la izquierda. Se cae a la izquierda, arriba está. ¿Qué estamos hablando respecto a peso? Pues no estamos hablando de la masa ni del peso que tienen los elementos. La luna tendrá la masa que tenga, la torre tendrá la masa que tenga y el peso que tenga, sino que estamos hablando del peso visual. El peso visual es algo diferente a lo que consideraríamos el peso real de los objetos que estamos fotografiando. En el peso visual pueden variar bastantes cosas. Una es el tamaño del elemento dentro de nuestro encuadre, lo que insistía antes, cuando un punto es punto y cuando un punto es forma. Y luego tenemos otra serie de diferencias en el peso visual. Una es el tono y el color. El tono, que puede ser en escala de grises, por diferencia de luminosidad entre un sujeto y su fondo, o viceversa, y por el color. Bien. Esta fotografía tiene lo siguiente. En esa balanza tenemos la luna aquí y entonces ya no tenemos dos elementos en un lado y ninguno en el otro. Tenemos un elemento y ahí tenemos otro elemento. Esos elementos visualmente se equilibran e interactúan
entre ellos. Entonces, esas fotografías ya no se caen necesariamente a la izquierda o a la derecha. Esos elementos están equilibrados en la fotografía, con lo cual vemos una fotografía que es mucho más estable. ¿Está mejor esa foto que esta? No, son diferentes. Lo que sí puedo decir es que esta foto no estaría equilibrada visualmente y entonces da una sensación de inestabilidad y de tensión, y esta da una sensación más de estabilidad y de calma y de equilibrio, de armonía. Entonces, importante cuando utilizamos los puntos de interés, poner, si tenemos dos elementos, como es este caso, colocarlos de una manera que uno equilibre al otro, que no estén los dos en un lado y en el otro lado de la llave. Si queremos tener equilibrada, si queremos tener desequilibrada, pues hacemos lo contrario. Sí. ¿El peso visual de la Luna con respecto al de la Torre es mayor o es menor? Yo diría que más o menos es equiparado, por una razón. Bueno, imaginaros que la Torre no tiene este color que también es rojizo y amarillento. Imaginaros que es otro tipo de edificio, como puede ser la H o la Torre de Control Marítimo, que es blanca o grisácea de noche. Y tenemos un punto rojo, o una señal de stop, o una señal de prohibido el paso, que es rojo, muy vivo y llama mucho la atención. Los colores también tienen un peso visual, de mayor a menor. Por ejemplo, el color rojo es el que más peso visual tiene para cómo nosotros interpretamos la luz y el color. Por eso los semáforos, cuando nos dicen para, son en rojo, es porque el rojo es el que más nos llama la atención. Luego va bajando. El verde nos llama menos la atención, el azul nos llama menos la atención, etc. Todos los demás colores llaman menos atención que el rojo. Entonces, el rojo, gran poder visual, por lo cual, aunque sea un elemento pequeño, si es rojo y destaca, tiene un gran peso, a pesar de que esto ocupe mucho más tamaño que él en la imagen. Por lo cual, compensamos que uno tiene más tamaño que otro, tiene más peso por tamaño, pero al mismo tiempo compensamos que un punto más pequeño es de color rojo y tiene más peso visual y se equilibra. ¿Sí? Luego también voy a aprovechar esta fotografía para hablar de una cosa. Antes, cuando dije que realmente la Luna no estaba exactamente en el punto 2, es porque a mí realmente ya hay bastante espacio negativo en esta fotografía y no quiero que haya mucho más alrededor, porque realmente no da ningún tipo de información. Ahora sí que si hacemos las líneas imaginarias hasta los tercios. Sí, ahora sí ya tenemos exactamente en el punto 2 más o menos la Luna. Y en el punto 3 seguimos teniendo la torre. De hecho tenemos esta justo la iluminación del faro, porque dentro de esta forma hay una parte de la torre que llamamos atención total, que es por diferencia de luminosidad, que es el foco del faro. Bien. ¿Por qué yo la dejé tan pegada así? Porque es que realmente a mí este espacio no me cuenta nada y me sobra muchísimo. Entonces yo puedo tomar la elección de acercar los puntos y el sangrado o margen que dejo con respecto al borde de nuestra fotografía, de nuestro encuadre, sea mayor o que sea menor. Eso lo tenéis que valorar vosotros mismos. Si relativamente es interesante esto o no lo es. Si no lo es, no tengo por qué ponerlo exactamente en el punto 2. Lo puedo dejar un poquito más estirado. Pero también esa relación es algo que es una elección personal vuestra, por ejemplo. ¿Por qué yo dejé la que dejé? Que dejé esta distancia y no dejé menos. Podría haber dejado... ¿Y por qué no dejé esta? Es decir, eso es una elección. Yo dejé la que dejé y si os fijáis, con respecto al borde del marco, una cosa que visualmente es más armónica y más estable y que queda mejor, o no, es decir, para mí, es que cuando yo coloco un punto, la distancia que hay al borde superior y la distancia que hay al lateral, distancia x, pues esa x es igual a esta x. Vale, podría hacerlo de la siguiente manera. Y ya veis que no va a funcionar de la misma forma.
aquí tenemos esta separación y aquí tenemos esta. Visualmente, a mí me gusta que tenga más la misma proporción esta distancia que esta, a que no tengan grandes diferencias entre esa proporción. Entonces nos tenemos que fijar cuánto espacio dejamos en los márgenes en los elementos que estamos proponiendo. De igual manera le pasa a la torre. Mira, la torre ya de hecho ya está en una zona un poco más extraña, ¿no? Tengo un montón de aire para ahí. Aquí ya estoy perdiendo un poco ese peso visual del que os estaba hablando antes. Ahora la foto ya se está cayendo más a la derecha. Ya tenemos la torre y la luna muy echados a la derecha y un espacio vacío hacia la izquierda que no dice nada y que no tiene peso. Y entonces la foto es más inestable. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos. Esta es del mismo día y esta no es muy parecida. Y en esta sí que es verdad que no hago lo que... Pero bueno, si ahora la tuviera que hacer, porque la he hecho hace muchos años, sí que dejaría casi, haría como una especie de recorte por aquí. Intentaría que esa distancia y esa fueran más o menos proporcionales o similares, ¿vale? Pero estamos hablando de lo mismo. Tengo un peso visual en la base a la izquierda y otro a la derecha que equilibra la fotografía, ¿sí? Bien. Luego, ahora mismo estamos hablando de la regla de los tercios con respecto a los puntos que eran importantes, más o menos. Pero a veces que no es relativamente los puntos lo que son importantes, sino que pueden ser simplemente esas líneas imaginarias